Si te sigues bloqueando, en este video te voy a enseñar cómo dejar de hacerlo para que puedas vivir conexiones naturales con las personas que tú elijas. Llevo más de 5 años dedicándome a ayudar a hombres a que puedan mejorar sus relaciones con las mujeres, aprendiendo a romper todos los bloqueos que muchas veces lo terminan deteniendo de accionar. Si te gustaría poder mejorar, quédate en este video porque en los siguientes 10 minutos vas a entender en qué estado de conciencia estás y qué exactamente tienes que trabajar, y te voy a dar una técnica para que realmente puedas salir después de este video y a la semana ya empieces a tener resultados sociales, puedas empezar a tener mayor confianza, mayor fluidez conversacional y principalmente mayor acción en los momentos que realmente importan. En todos esos 5 años de experiencia que he trabajado con cientos de hombres de todas partes del mundo, quiero explicarte una cosa. Existen 3 niveles de conciencia por donde vas a pasar. Y si no entiendes en qué estado de conciencia estás, primeramente vas a perder muchos años haciendo las cosas incorrectas. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que entender? Primero, nivel de conciencia 1. Estás en la mierda. Y aquí, principalmente soy yo a mis 20 años, no tengo nada para aportar al sistema, físico 0, habilidades sociales 0, capacidad de generar dinero 2, porque sí, trabajo de los 15 años, entonces no estaba tan en 0. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que aún así estoy en el nivel de conciencia 1. ¿Por qué? Porque requiero generar valor. Tenía personas que me miraban, chicas interesadas posiblemente, pero no las que quería. Desde aquí, lo que principalmente te va a servir es enojarte. ¿Por qué enojarte? Y aquí quiero que entiendas esto perfectamente, porque vas a entender cómo realmente trascender esos estados de conciencia. Cuando eres una persona que ha sido muy rechazada porque no has tenido el físico, porque tal vez en la adolescencia eras gordito, porque tal vez no tenías habilidades sociales o porque tal vez no tenías dinero, lo que pasa es que el exterior te hace enojar, te hace sentir rechazado. Y desde ahí empiezas a vivir con miedo, empiezas a ser una persona que sobrepiensa mucho. Cuando estás en ese sobrepensamiento, no estás en la acción, por lo cual requerimos llevarte a la acción. Entonces, si yo te empiezo a hablar de conciencia, si yo te empiezo a hablar de habilidades sociales, esa información no te va a llegar porque tu estado de conciencia no te lo permite. Ahora, si yo empiezo a llevarte al enojo, a la ira, lo que va a pasar es que te vas a dar cuenta que has estado perdiendo muchos años de tu vida. ¿Qué es lo que me pasó y lo que le ha pasado a la mayoría de hombres? Por eso creadores como el Temach se vuelven muy famosos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, de los hombres, viven en este estado de conciencia de no valor, de no tener para aportar y de no tener un montón de opciones que quieran pasar tiempo contigo. Desde ahí, cuando te doy un mensaje como, hey, te están utilizando, ve como no le interesas y te estás relacionando con mujeres que solamente te ven como alguien que no es valioso, como un objeto, como una billetera, obviamente te vas a enojar. Y desde ese enojo vas a decir, ¿sabes qué? Voy a empezar a invertir en mí, a ir a entrenar, dejarle de dar tiempo a personas que realmente no me valoran. Y esa energía, ese enojo, hace que crezcas, hace que te empieces a expandir. Desde aquí van a pasar un par de años. En este par de años, lo siguiente que va a pasar, mi querido amigo, es que ya vas a tener valor. Y acá, por ejemplo, me acuerdo del caso de Emiliano. Emiliano era un alumno que cuando empezó a trabajar conmigo me dijo, hace muchos años ya, hermano, he intentado un montón de cosas, pero nada me resulta. He consumido mucho contenido del Temach, le he mandado a la verga a todas las mujeres y me he centrado en mí. Tengo un físico de puta madre, tengo mi negocio, pero ¿qué pasa? Me bloqueo, no sé cómo accionar. Desde ahí, lo que te va a servir cuando ya estás en el estado de conciencia 2, que es, has generado valor, y no necesariamente tienes que tener el valor dominado en los 3 aspectos como habilidades sociales,
como dinero y físico, sino que puedes, uno, o ser una persona que ya ha avanzado bastante en los tres, o ser una persona que destaca en uno y mínimo sostiene dos estados más. Ya tienes un valor mucho más elevado que la mayoría de personas. Y esto le pasaba a él. Pero, ¿qué pasaba? Que no tenía el conocimiento para que pueda aprovechar esas oportunidades. Fue donde ahí empezamos a trabajar todo lo que son las habilidades sociales. Cómo pararse, entender cómo funciona una conversación al momento de aperturarla, cuál es la mentalidad que genera atracción, cuáles son los comportamientos que tienes que tener para tener una cita eficiente y todos estos aspectos que te van a dar entendimiento social. Después de trabajarlo, de tener roleplays, de tener llamadas con chicas para que pueda acelerar el entendimiento de fluidez conversacional, lo que terminó pasando es que empezó a tener resultados, empezó a avanzar en este aspecto de la vida. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezas a tener citas? ¿Qué pasa cuando ya empiezas a salir con mujeres que antes estaban ahí, pero no sabías aprovechar esas oportunidades? Que vas a llegar al tercer estado de conciencia. Solucionaste el problema de saber el cómo, pero ¿qué pasa? Todavía hay problemas que no sabes cómo solucionar. Principalmente lo que le pasaba a él era que, ok, ya estoy teniendo citas, ya estoy teniendo relaciones, pero todavía me sigo bloqueando, pero todavía me sigo autosaboteando en momentos que realmente me gustaría actuar de diferente manera. Entonces, cuando él entendió esto, pudo experimentar el tercer problema, que es cuáles son los vacíos emocionales. ¿Cómo puedo ser una persona que se sostenga mejor? ¿Cómo puedo conectar sin control? Porque en el estado 2, cuando tú ya tienes valor, tú requieres vivir experiencias. Tu mente no te va a dejar simplemente ir a una interacción desde la identidad, desde el no control. Tu mente principalmente quiere un resultado, quiere experiencias, quiere validación. Y tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos experimentando y entender que está bien. Yo me he equivocado muchos años en mi vida y todas esas equivocaciones fueron la base para yo poder aprender que realmente las habilidades sociales, mi camino de vida, no se basaba en solamente tener un resultado con una chica o simplemente decir, mira cuántas tengo aquí, sino que había mucho más que ello. Y en este tercer estado de conciencia, hermano, vas a poder entender que el mejor juego, el mejor lugar desde donde moverte es la autenticidad. Hace un rato hablaba con Yasser, un alumno, fuimos a entrenar, le metimos muy duro en piernas, le explicaba una cosa. ¿Qué es realmente ser tú mismo? Porque muchos confunden el ser tú mismo con ser su versión con miedo, con ser la versión que sobrepiensa, con ser la versión incompleta que realmente no tiene la confianza y la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Y eso no significa ser tú mismo. Ser tú mismo significa volver a ser ese niño. Y el niño siempre va a llevarse por esa intuición. Va a hacer lo que le haga feliz. Y esto no tiene nada que ver con que te la pases viendo televisión o jugando en cosas que no te aporten, sino que encuentras realmente cuál es tu área de diversión, cuál es el área que realmente te apasiona. Puede ser el baile, puede ser la ingeniería, puede ser la comunicación, no lo sé. Pero cuando realmente encuentres ese área donde realmente fluyas, donde realmente te nazca crecer, retarte, esa es tu área, ese es el ser tú mismo. Y ya en este tercer nivel de conciencia es lo que empiezas a buscar. Empiezas a buscar el cómo yo puedo ser esa versión libre, esa versión que por mucho tiempo no me he animado a ser. Entonces cuando tú empiezas a entender esto, entiendes que realmente el juego siempre se trató de ser lo más auténtico posible, de ser lo más fiel y leal a tu versión. Ahora, ¿cómo podemos entenderlo esto en las interacciones? Te voy a poner un ejemplo. El otro día salía de casa y había visto dos chicas que me llamaron mucho la atención. Inicio una interacción y estas chicas son de Alemania. Empezamos a conversar y al minuto una me dice, sí, justamente estoy acá, pero ya en un mes regreso porque tengo mi novio y ella también tiene novio.
Y es una información que obviamente me la saca porque percibe cierto grado de sistema nervioso alterado. Estaba en modo sapiens social. Si no entiendes qué es modo sapiens social, te recomiendo ir al video donde te explico cuáles son los diferentes estados de sistema nervioso alterado. Esto te va a servir para que entiendas cómo llegar a estados de relajación mucho más rápido y cómo salir de estados de estrés en los cuales muchas veces estás en tu vida. El punto, en ese momento que estaba hablando con estas chicas, yo me empecé a justificar y hubo un cierto enojo que empecé a experimentar dentro de mí, donde decía, pero ¿por qué piensas que te voy a ligar? ¿Pero por qué piensas que simplemente he venido a hacer esto y me pones estas trabas? Me pones este stop, porque claramente lo estaba haciendo. Desde ahí, obviamente por el lenguaje no verbal, lo percibí, le dije, bueno, que tengan buen día, chao, me fui. Y me puse a hacer introspección, y acá esta es la clave del nivel 3, porque el nivel 3 ya no se resuelve entendiendo, hubiera tenido mejor charla, o ok, hubiera explicado mejor las cosas, o tener mejor tonalidad de voz. Eso es el problema del nivel de conciencia 2. En el nivel de conciencia 3 empiezas a darte cuenta de que tú creas tu comportamiento. Y principalmente, ¿qué crea tu comportamiento? Pues internamente, ¿qué se activó? Y mi pregunta fue, ¿qué activó mi sistema nervioso para entrar en modo sapiens social? Y cuando me hice esa pregunta, obviamente tú tienes que entender a qué le tienes miedo o entender qué estaba pasando. Yo lo que pude entender es que entré en un estado de dar validación. ¿Qué significa esto? Quería justificar el hecho de no te estoy viniendo a ligar, simplemente voy a interactuar, etc. Cuando realmente sí me gustaba la chica y sí tenía esa intención. Entonces dije, ¿por qué no estoy siendo fiel a mi intención? ¿Y por qué me estoy retractando? Y eso fue lo que principalmente hizo que entrara en este modo de sapiens social. Otro punto es, no fui fiel a mi marco, no fui fiel a mantener mi energía masculina. Entonces, cuando pude entender ese otro punto que, ok, entiendo que no he sido fiel a poder ser un hombre con energía masculina. ¿Y qué significa esto? Para que me entiendas y ya terminamos con este video. Es el hecho de, ok, sí me gustó. Y cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Tengo un novio y mi amiga también. El entendimiento que tuve, dije, ¿y por qué no le dije, la verdad que hubiera sido genial poder hacer un trío con las dos, pero tiene novio, entonces será de 5? Y tú dirás, ¿cómo coño le vas a decir eso? Eso significa mantener tu marco. Obviamente lo tienes que entender y saber hacer con un contexto donde la gente no se sienta presionada, no se sienta atacada. Pero en vez de eso, mi comportamiento fue, el inconsciente, ir más a la justificación. Pero yo no me hubiera dado cuenta de cómo ingresé en ese estado si no estaría en el tercer nivel. Cómo ir rompiendo los bloqueos sociales. Ahora, sí, si te has dado cuenta, te acabo de explicar cómo llegué a un estado de sapiens social. ¿Por qué? Porque soy otro humano como tú, porque todavía tengo muchas heridas que trabajar, pero aún así, principalmente el mayor tiempo de mi vida, vivo en un estado de natural social y en un estado de expert social, donde la emoción, el cómo me siento, el cómo comunico, es la de una persona confiada, alegre, en presencia. Y eso es justamente lo que te comparto, y es justamente a donde te quiero llevar. Espero que esto te haya aportado. Ya llegué a mi casa, literalmente me acompañaste en todo este cardio. Así que mi hermano, nos estamos viendo en un próximo video.